Buenos días, buenas tardes. Voy a hablar sobre mi estudio de caso, que es el terrorismo yihadista en Europa. Específicamente me voy a concentrar en Francia y específicamente, más específico, en lo que es noviembre del año 2015 y lo que ha venido ocurriendo. La cuestión política que he elegido es cómo las diferencias ideológicas entre Oriente y Occidente explican los ataques terroristas, entendiendo que esto es el propósito de todo esto es buscar entender cómo esas diferencias causan que hayan estos choques de ideología y que terminen en violencia, por así decirlo. Entonces, primero que todo, la ubicación geográfica. Primero nos tenemos que ubicar en lo que es Europa, lo cual se encuentra en el mapa de colores. Y en el otro mapa se pueden encontrar un mapa que también se puede visualizar Europa, parte de África y parte de Asia, donde se ven ciertas banderas negras de un grupo islam, de un grupo terrorista, que específicamente se refieren a los lugares donde de mayor proveniencia de personas pertenecientes a estos grupos. O sea, de donde más se reclutan estas personas, teniendo en cuenta que se reclutan personas provenientes casi que de Europa. Entonces, ¿por qué el año 2015? ¿Por qué Francia? En el año 2015 Francia sufrió de diferentes ataques terroristas por parte de estos grupos islámicos, en donde hubieron más de 430 heridos específicamente y además de 137 muertos, teniendo en cuenta que 7 de ellos eran parte de los perpetradores. Francia se considera como uno de los países más revolucionarios en el sentido de tener unas instituciones laicas donde realmente no importa el tipo de religión que practiques, simplemente se toman decisiones políticas sin tener esa perspectiva religiosa. En el año 2015 ocurre este ataque terrorista donde mueren una gran cantidad de personas y en el cual se lo adjudican ciertos grupos terroristas. Bueno, primero podemos hablar de los grupos yihadistas. El yihadismo se refiere a una de las ramas más violentas y radicales dentro del Islam político. Entonces, ¿por qué se le dicen grupos yihadistas? Porque estos son los encargados de perpetuar desde lo que consideran Islam político, o sea, en mantener lo que es la religión dentro de un Estado. Y Francia es uno de sus mayores objetivos por dos razones principales. Una, porque Francia es uno de los países que más ha continuado en la guerra contra el terrorismo. Es muy activo respecto a esto. Y además de esto, porque Francia mantiene un lema sobre libertad, igualdad y sobre cómo todas las personas pueden ser quienes quieran ser dentro de su estado, por así decirlo. Ellos específicamente pelean contra uno de los grupos yihadistas, ya que hay bastantes, desde ISIS hasta algunos otros. Ellos pelean específicamente contra un grupo llamado Daesh. Y esta guerra ha continuado desde mucho antes de que el presidente actual Emmanuel Macron estuviera al cargo. Entonces, primero, pues se van a tener en cuenta 3 aspectos claves. El primero es hablar como en general por qué el yihad contra la ilustración y por qué en general esas son las ideologías que hay que tener en cuenta para analizar esta cuestión política. 2, lo que es Francia y las acciones que ha tomado en contra del terrorismo como otro aspecto, y en general desde la visión internacional que ha pasado con estos grupos terroristas. Entonces, primero, hablar del yihad contra la ilustración. El yihad, como yo había mencionado antes, es la idea del Islam del Islam político de la forma más violenta posible, a lo que se le ocurre ataques terroristas, o sea, representa un conflicto de naturaleza violenta. El Islam es una religión de muchas, las cuales, como otras, pueden ser de cierta manera tomadas a lo que la persona o lo que el grupo desea dar a entender. En general, estos grupos buscan dar a entender que Alá, su Dios y todo eso, es el que manda y que hay ciertas reglas que deben cumplir.
dejando una población casi que sin derechos humanos completos. La Ilustración era un movimiento que peleaba casi que contra la idea de que la idea de la monarquía y la idea de que Dios era el centro del mundo, sino que estaba peleando más por la idea de que el hombre era el centro del mundo, en el sentido de que el hombre era el único que podía moldearlo a su forma de ser y no teníamos que específicamente depender de alguna religión. Esta es una guerra que ha pasado por muchos años, pero digamos, ante todo hacia el occidente, ha buscado tener muchos más estados laicos, creando leyes, instituciones, constituciones, las cuales den ciertos derechos y reglas en las cuales no intervenga la religión a la que alguna persona pertenezca. Francia es uno de los países que más acepta estas cosas. Entonces ahora vamos a hablar como desde lo que ha hecho Francia. Francia, primero que todo, es uno de los países que ha estado siempre en la lucha de buscar quitar ese financiamiento hacia estos grupos, porque pues al final de cuentas son financiados por alguna fuente, ya sea privada, oculta o lo que sea. Ha tenido muchísimo esa guerra sobre que no se deberían financiar estos, ya que lo único que pueden causar es más violencia. Y la violencia no es que sea la forma de hacer distintas cosas. Francia además es uno de los países que más alberga refugiados después de Alemania, y por los últimos años también ha recibido muchísimos, no solo por parte de países asiáticos o de países en estas regiones como Siria, en países como Siria, Afganistán, Irán, Irak, sino que también recibe muchos inmigrantes de países africanos. En general, Francia siempre ha estado preocupado por las cifras de desplazamiento forzado alrededor del mundo y de la cantidad de refugiados que tienen. Por ejemplo, Siria hasta el día de hoy ha tenido más de 5,5 millones de refugiados alrededor del mundo, en especial en Europa, y además de unos 6 millones de desplazados, los cuales aún al día de hoy no pueden tener un estado donde vivir, ya que huyen de estos grupos terroristas. Irán es uno que presenta menores cifras, pero aún así presenta tantos refugiados como desplazados. Irak presenta más o menos más de 4,7 millones de desplazados y Afganistán tiene 2,7 millones de refugiados, además de un 2,6 millones de desplazados. En general, Francia es uno de estos países que acepta a muchas personas sin importar su religión, además que llama la atención de distintas personas que están buscando emigrar por esa idea de estado laico, donde aunque puedas ser cristiano o desees ser parte de la religión islámica o alguna otra religión, vas a recibir como la misma educación y es una idea muy laica sobre cómo deberían ser las cosas. Y después lo tenemos desde la visión internacional. Distintos países han buscado interactuar en este conflicto, uno de ellos siendo Estados Unidos, el cual, aunque también ha buscado ayudar a acabar con el terrorismo, muchas veces sus fuerzas militares terminan perpetuando más lo que hablamos sobre violencia. Además de esto, la visión internacional por parte de los refugiados y desplazados es que quieren que se acabe ese conflicto lo más pronto posible. Sin embargo, pues no lo pueden hacer sin la ayuda de estos estados y pues con la cantidad de personas que estos pueden reclutar, porque reclutan bastantes personas de estos grupos terroristas. Además, desde la visión de ACNUR y de ACNUR, que es sobre todo la de desplazados, pues apoya a gobiernos como Francia que están buscando acabar con estas formas violentas de perpetuar alguna idea política, por así decirlo. Y pues finalmente, hablando sobre una reflexión que se está buscando dar, entonces el yihadismo también ha pasado por España, país en el que además de que reclutan constantemente personas que apoyan estos grupos, también ha sufrido ataques terroristas, dejando una gran cantidad de muertos. Sin embargo, España no ha estado tan involucrado como Francia. Y en general, pues la reflexión es que la violencia nunca acaba con violencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las personas van a tener la misma ideología que los países como Francia o Estados Unidos, sino que simplemente siempre va a haber un choque ideológico. La cosa es encontrar cómo convivir entre ellos y
cómo puedan subexistir sin la necesidad de tanta violencia. Gracias.